Soy Álvarez y les contaré un poco sobre los datos del paciente. En este caso, el paciente de nombre Jesús Reyes García, de 21 años de edad, con un peso de 105 kilogramos, estatura de 1,85 centímetros, IMC 30,71. Eso indica que está en obesidad grado 1 el paciente. Grasa del 35%, músculo 39, cintura 99 centímetros y cintura de cadera, circunferencia de cadera 116 centímetros. Estos datos fueron recuperados del día 21 de octubre del 2025 antes de empezar con las sesiones. El plan está distribuido en 7 días, 3 de fuerza y 4 aeróbicos, donde el lunes aeróbico se trabaja como marcha estática, sentadilla con salto, lagartijas, mountain climbers, jumping jacks. Martes, como el primer día de fuerzas, manejamos el press inclinado para pecho, pec deck para pecho, laterales con mancuernas para el deltoides, press militar y extensión de tríceps. Igual el aeróbico de los miércoles se repite. Fuerza en jueves sería un jalón al pecho para espalda, remo T para espalda, remo en máquina sentado también para la espalda, curl de bíceps y curl martillo para el bíceps. Ya el viernes pues se cambia un poco, ya que pues dependiendo de los 3 días que fue el paciente a la práctica, ya sería como cada planeación diferente. Ya por ejemplo, en la segunda práctica hizo jumping jacks, burpees, rotaciones de tronco, marcha estática, escalera, agilidad, sombra. En la tercera práctica presencial hizo rodillas al pecho, saltos de cuerda, dolores de glúteo, pistones y 3 saltos y trote. Ya el sábado para fuerza es extensión de cuádriceps, aductores en máquina, aducciones en máquina, patada de glúteo, prensa y curl femoral. Y el domingo aeróbico igual, marcha estática, sentadilla con salto, lagartijas, mountain climbers y jumping jacks. Aeróbico 3-4 días por semana, incrementa el gasto calórico, mejora la salud cardiovascular. Fuerza 2 o 3 días por semana, no consecutivos. Para el no consecutivos para el mismo grupo muscular. O sea, trabajar un músculo y descansarlo. Intensidad debe ser moderada, enfocado en asegurar la articularidad del paciente. Nosotros trabajamos con una intensidad del 70-80 de la frecuencia cardíaca, que equivalente a 139 a 158 latidos por minuto. Tiempo el aeróbico y es de 20 a 30 minutos e ir progresando dependiendo de cómo esté el paciente. Y fuerza igual, 30 a 40 minutos, 1-3 series por ejercicio, 10 a 15 reps dependiendo de la adaptabilidad que tenga el sujeto. Y tipo es aeróbico y fuerza. A continuación les voy a explicar el test de Cooper, que fue el test para medir su resistencia cardiovascular. Este test fue realizado el 22 de octubre, que fue la evaluación. El sujeto realizó 3 vueltas. El test de Cooper constaba en dar el mayor de vueltas a la pista en 12 minutos. El sujeto realizó 3 vueltas. Fue en la escala, en la tabla, fue un nivel mediano, que fueron 1200 metros, equivale a 1.2 kilómetros. Su frecuencia fue de 97 latidos por minuto en reposo. Después del calentamiento fue de 102 latidos por minuto y al finalizar el Cooper fue de 162 latidos por minuto. Como se explica en la imagen, aparece que recorrió la pista, lo hizo en un tiempo de 13,18 segundos porque en ciertos ratos se paraba a caminar y así. Pero bueno, el segundo test fue el 12 de noviembre, que fue el último test para evaluar si su condición, si su resistencia cardiovascular mejoró, que ahora fue su frecuencia cardíaca en reposo fue de 90 latidos por minuto. El de calentamiento fue de 101 y al finalizar el Cooper 165. Lo hizo en 12 minutos esta vez, sí, y recorrió una distancia de 1.63 kilómetros. Y como se explica en la imagen, realizó 1.6 kilómetros, que son 1600 metros. El segundo test que realizamos fue un test de repeticiones. El test de repeticiones máximas fue con el mismo peso
de la primera toma en un test de repeticiones máximas para volar el proceso. El peso debe ser el mismo antes y después para poder comparar resultados. Se inició primero con un curl de bíceps con 12 libras. La primera toma fue de 14 repeticiones, la segunda toma de 21. Después se hizo con laterales con mancuerna. Utilizaron unas mancuernas de 10 libras. La primera toma fue de 11 y la segunda fue de 17 reps. Luego fue extensión de cuádriceps con 60 libras. La primera toma fue de 10 y la segunda toma de 16. Luego realizamos un press inclinado de pecho. La primera usaron 15 libras por lado. La primera toma fue de 14 reps y la segunda toma de 18. Luego realizamos el jalón al pecho para la espalda con el peso de 50 libras. La primera toma fue de 11 reps y la segunda fue de 19 reps. Luego realizamos plancha. La primera plancha de toma fueron 21 segundos y la segunda toma fueron 44 segundos. Y por mi parte sería todo. Bueno, mi nombre es Emilio, voy a hablar sobre las gráficas del proyecto del cliente. La primera semana se trabajó de las 12 sesiones del cliente, divididas en 3 semanas. La primera semana se trabajó del 65 al 75%, que viene siendo del 138 al 156 latidos por minuto. Se trabajó con pesos moderados bajos porque estábamos aprendiendo y viendo cómo se adaptaba el sujeto al ejercicio. Esto dio una media de 140 latidos por minuto. La segunda semana, a la quinta sesión, le adaptamos la frecuencia porque vimos que el sujeto se estaba adaptando bien al ejercicio. Y le subimos la frecuencia de 75 al 85 para trabajar. Y esto dio una media de 160. La tercera semana seguimos trabajando con la misma frecuencia, pero adaptamos un poco los ejercicios más unilaterales para fuerza y estabilidad porque vimos que el sujeto batalla mucho con estabilidad. Esta tercera semana dio una media de 163. Esto nos indica que hubo una progresión, tanto porque adaptamos el ejercicio, tanto como el sujeto se adaptó al ejercicio rápidamente porque es joven y no tenía tantas complicaciones como otros compañeros. Vemos que en las primeras 2 prácticas presenciales se trabajó del 70 al 80%. Esto quiere decir de 139 a 158 latidos por minuto, donde vimos que el sujeto alcanzaba esos parámetros muy fácilmente. Así que decidimos subir las frecuencias de trabajo a 75-85, buscando una mejor que el sujeto sienta más adaptado al trabajo. Miramos que el sujeto se le hacía un poquito fácil llegar a esas frecuencias, así que decidimos aumentarlas. Aparte de que es una persona joven y solamente con la obesidad, o sea, no tiene ningún otro síndrome metabólico, así que perfectamente se adaptó a eso. Donde el sujeto se adaptó por una zona de trabajo mejor, así mismo con el paso de las sesiones, su recuperación y adaptación al estímulo fue muy bueno, teniendo en cuenta que el sujeto era completamente sedentario.